Cierta, por cierto, siendo las 8 de la mañana todavía habría una tendencia de una segunda vuelta y nos encontramos con el candidato que mayor cantidad de porcentaje obtuvo. Usted se mantuvo, Lenín Moreno, durante toda la elección y la campaña también, primero en las encuestas. Pero todavía no logra definirse si los ecuatorianos van a tener una primera definición o se van a tener que volver a presentar en las urnas el 2 de abril. ¿Usted cómo lee esta situación? Bueno, Diana, muy gentil por la invitación. En primer lugar, muchísimas gracias a los ecuatorianos por haber convertido esta elección en una fiesta democrática, que es lo que tiene que hacer. En este momento estamos a la expectativa de los datos, como debe ser, del Consejo Nacional Electoral. Seguimos creciendo, seguimos creciendo. De acuerdo a nuestra proyección vamos a rebasar el 40%. Pero si eso no ocurriera, aquí estamos, listos para iniciar una segunda vuelta. Volver a recorrer el Ecuador y llevar hasta los últimos rincones de la patria el programa Toda una Vida. Toda una Vida que está compuesta, como ustedes saben, de la misión Ternura, de la misión Impulso Joven, de la misión Casa para Todos y de la misión Mis Mejores Años. Lenín, ¿usted vuelve a afirmar de que tendría un triunfo en primera vuelta? ¿Qué datos tiene para poder afirmarnos eso? Sí, se ha escrutado el 87% de la votación. Sí. Lo que falta son los recintos rurales, fundamentalmente de Guayas y Manabí, donde nosotros tenemos unas diferencias, me acaban de enviar, hace una hora aproximadamente, unas diferencias pero abismales. Por ejemplo, en este recinto tendría yo 1.054 votos, ya lo voy a mostrar a cámara, y el candidato Guillermo Lasso tendría 47 votos, es decir, una proporción de más de 20 a 1. Con eso, si fuera solamente 10, nos bastaría para ganar en una sola vuelta. Ahora, habría que tener en cuenta igual cuál es la situación que se ha dado, porque el recuento de votos fue muy rápido en los primeros 60% del escrutinio y después fue muy lento en el otro 40%. ¿Usted lo atribuye a que es en zonas rurales? Sí, son zonas rurales que generalmente no están tan bien informadas como los sectores urbanos de cómo llevar adelante un acta, cómo hacer un acta, cómo hacer el reporte de ella, y es por eso que se han rezagado. Pero son actas de las cuales tenemos nosotros una mayoría absoluta, una mayoría inmensa. De todas formas, igual, en este momento vamos a llevar casi 1 millón de votos por sobre el candidato que está en segundo lugar. Aproximadamente el 12% va a ser aproximadamente la ventaja que vamos a obtener sobre él. Y eso le va a ser a él muy difícil de remontar. ¿Usted confía en el sistema de recuento de votos que está teniendo el Ecuador en estos momentos? Sí, sí, cómo no. Yo tengo confianza. Hay que confiar en las instituciones. Hemos avanzado muchísimo. Habrá debilidades, por supuesto. Habrá fallas. Todo es perfectible. Siempre todo se puede hacerlo de mejor manera. Pero confío en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, cierto sector de la oposición en el día de ayer incitó a sus simpatizantes a impulsar un recuento de votos más fidedigno por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted qué le puede decir al respecto? Nada, que es parte de la campaña sucia. Es parte de la campaña sucia y precisamente esta campaña sucia contra nuestra candidatura y contra las otras candidaturas ha provenido precisamente de la candidatura del señor Guillermo Lasso. Él ha contratado a dos, y le puedo dar a usted el nombre privado si usted quiere, a dos de los expertos en hacer campaña sucia en el mundo. Expertos en hacer campaña sucia. Es por eso que usted puede haber observado en redes fundamentalmente una campaña de denostación, de mentiras, y la ha hecho él. Sino que, claro, hasta este momento estaba escudado en las otras candidaturas. Pero ahora sí vamos a saber que viene de usted, señor Lasso. Ahora, si es que hay una segunda vuelta, el asunto es entre usted y yo. Yo que tengo como carta de presentación, entre otras misiones que trabajamos, la misión Manuel Espejo, que es referente a nivel internacional de la solidaridad. Usted tiene como carta de presentación haber originado el feriado bancario, haber exiliado a 2 millones de ecuatorianos y haber comprado al 40% de su valor los certificados de depósitos a huérfanos, a viudas, a viejecitos, y haberlos vendido inmediatamente a la Corporación Financiera Nacional, en algo que ustedes lo legalizaron, pero que es inmoral y doloso.
Usted acusa a Lasso recién en sus palabras y vamos a pensar en un hipotético caso de que continúa la tendencia y hay una segunda vuelta electoral. En el día de ayer también los ecuatorianos se presentaron a las urnas para elegir un referéndum acerca de si los funcionarios pueden tener o no capitales o empresas en paraísos fiscales. ¿Cree que esto puede llegar a afectar a Lasso? Bueno, yo no sé si le afecte o no. Lo importante es que la decisión del pueblo ecuatoriano ha sido que los funcionarios públicos no tengan cuentas en paraísos fiscales, negocios en paraísos fiscales. Me hubiera gustado que el señor Lasso, de corazón, así como la mayoría de los ecuatorianos deberían hacerlo, así como la totalidad de los ecuatorianos deberían hacerlo, el no tener dinero en el extranjero, generando empleo, inversión, producción allá, cuando podrían hacerlo acá. Eso me parece, hasta que no debía haber habido la consulta, sino que los ecuatorianos de corazón debían haberlo hecho antes de que la consulta se haga. Así es que, señor Lasso, traiga el dinero. Usted va a perder las elecciones, pero traiga el dinero. Compórtese como ecuatoriano, que debe ser, y compórtese como lo que usted manifiesta, que va a generar empleo, producción. Bueno, pues comience haciéndolo con sus propios bancos y con sus propios negocios en el exterior. Leni, hay que entender igualmente que los márgenes son muy estrechos. Durante la campaña incluso no había tanto margen mínimo entre usted y el segundo binomio más votado. ¿Esto cree que es un reflejo de la ciudadanía ecuatoriana, de que está dividida en ese sentido, no, pues, o cómo lo evalúa? Bueno, claro que hay división, eso hay que reconocerlo. Pero usted recordará que mi candidatura tenía una intención de voto bastante alta. Sí. Conforme fueron apareciendo otros candidatos, cada uno con sus méritos y con sus habilidades, aptitudes, potencialidades, capacidades, pues nos fue mermando votación. Por ejemplo, la abogada Cintia Viteri nos mermó votación en Quito y en Guayaquil. El general Paco Moncayo nos mermó votación en la Sierra, en Quito particularmente. El señor Darío Bucaram igual en Guayaquil y el señor Espinel fundamentalmente en Manabí. Esa es una votación que va a decantar hacia nosotros. Porque quiero recordarle a usted que también en todas las encuestas se manifiesta que el candidato por el cual la gente nunca votaría, existe una tendencia mayoritaria a que sea el señor Guillermo Lasso. Sin embargo, está teniendo en estos momentos el segundo puesto de las elecciones, entonces usted habla de una división de la sociedad. Tiene el 28%. Tiene el 28%, eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene. Es posible que suba algo, nos faltaba más. Pero esa votación que fue nuestra va a volver a decantar hacia nosotros. ¿Y usted cómo puede hablarle a la ciudadanía en general que no lo votó para que posiblemente pueda llegar a tener una inclinación hacia usted? Yo entiendo que exista alegría por esta victoria, porque hemos ganado y contundentemente la primera vuelta, en una cantidad que es muy difícil de remontar. Nosotros tendríamos que remontar apenas 10 puntos, el señor Lasso necesita remontar 22 puntos, y 22 puntos se le va a hacer muy difícil. A nosotros 10 yo creo que no se nos va a hacer complicado hacer. Sin embargo, pues yo entiendo que hay alegría por los ciudadanos que votaron por nosotros y también pues habrá tristeza por aquellos ciudadanos que no votaron por nosotros, votaron por los otros candidatos. Esta mano, yo he manifestado más de una vez, está tendida para todos, inclusive para la oposición. Ellos saben perfectamente, y lo dije desde el primer día que llegué al Ecuador. Esta mano está tendida para todos aquellos ciudadanos, para todos aquellos ecuatorianos que deseen hablar acerca de los grandes objetivos nacionales. Yo soy una persona de diálogo, soy una persona de acuerdos mínimos, soy una persona de consenso. Me gusta escuchar, oír y sobre todo incluir. Creo que todos los ecuatorianos deben ser partícipes del nuevo proyecto de país. Y a la ciudadanía de todo el mundo, a la ciudadanía internacional, que no conoce tan de cerca la política ecuatoriana, ¿qué puede decirle usted de cuáles son las diferencias entre Lenín Moreno, usted, y el segundo, Guillermo Lasso? Como suelen decir, para muestra basta un botón. Siempre hemos obtenido mucha votación en los Estados Unidos. Siempre ha habido bastante votación. No recuerdo cuántos centenares de miles de votantes hay allí. Pero este momento se ha acercado a votar apenas una mínima parte. Entonces nos preocupó. De repente me empezaron a hacer llamadas de Estados Unidos a decir que se mandó un chat indicando que el señor Donald Trump estaba ordenando redadas. Y claro, la gente no salió a la calle a votar, pues.
Entonces los ecuatorianos en Estados Unidos no votaron por las redadas de Trump. Es campaña sucia y nosotros tenemos perfectamente identificado de dónde proviene. Ahora, como el asunto es entre dos nomás, claro, ya la campaña sucia se les va a hacer más difícil hacer. ¿Por qué? Porque los tenemos perfectamente identificados. Usted me está queriendo decir que en el país del norte sí. Ha habido algún tipo de influencias también claro en cuanto a las elecciones. ¿Me puede ampliar, por favor? Sí, claro que sí. Se envió un chat en el cual se manifestaba que iba a haber redadas. Y claro, la gente no salió a votar. Donde nosotros secularmente tenemos una buena votación y una mayoría. Inclusive por eso fallaron algo las proyecciones. ¿Por qué? Porque se proyectó también Estados Unidos. Pero en Estados Unidos la gente casi no acudió a votar. Por ejemplo, si usted compara con España, la gente acudió a votar y mucho. ¿Por qué? Porque no tenía la amenaza que le hicieron acá. ¿Qué le dice el presidente de la República, Rafael Correa? A mí, él me dice a mí, la confianza de toda la vida. Yo sé perfectamente que Rafael ha sido un líder extraordinario que ha llevado adelante un proceso muy difícil, con un temperamento que lo tiene bastante controversial con los sectores que devastaron el país, con los sectores que desinstitucionalizaron al Ecuador. En esos momentos hacía falta un estilo así, porque había que confrontar a quienes habían devastado la patria. Pero ahora no. Ahora que se ha reinstitucionalizado el Ecuador, ahora que hemos vuelto a caminar por el sendero del desarrollo, hace falta un estilo de mayor consenso, de menos confrontación y de más acercamiento con todos. Y en una primera o una eventual segunda vuelta, ¿usted cómo va a salir a conquistar al electorado que no lo votó? Usted me ve en traje de campaña, ¿verdad? Así, con unos chalecos parecidos a estos, salimos a hacer la campaña Manuel Espejo, que llegó hasta lo más escarpado del Ande, hasta lo más espeso de la Amazonía y lo más lejano de la costa ecuatoriana. Ahora vamos a recorrer todo el Ecuador, llevando nuestro mensaje de toda una vida, porque un gobierno responsable debe preocuparse de los ciudadanos desde el mismo momento de la concepción hasta que Dios decide cerrarles los ojos, toda una vida. Entonces tenemos la campaña Ternura para erradicar completamente la desnutrición infantil, la campaña Impulso Joven para dar créditos a nuestros jóvenes de manera fácil, sin preguntarles tanto por el pasado, que no lo tienen. ¿Qué pasado crediticio puede tener un joven? ¿Qué propiedades puede tener un joven? Sino preguntarles acerca del futuro. ¿Qué es lo que piensan hacer con respecto al país, con respecto a su familia, con respecto a ellos mismos? Preguntarles acerca del futuro, ayudarles, acompañarles, instruirles acerca de técnicas administrativas básicas y técnicas de comercialización del producto o servicio que piensen ofrecer. Universidad para todos, vamos a crear 40 universidades, tenemos el programa Casa para Todos. No es posible, Diana, y se lo digo en este momento, se lo repito, no es posible que un ave tenga un nido, que un conejo tenga una madriguera y que un lobo tenga una guarida. No puede ser posible que un ser humano no tenga una casa. Es el mínimo derecho que debe tener. Como generalmente los empresarios no pueden pagar a los obreros, a los empleados, una cantidad como para que ellos destinen una parte de ello a adquirir una casa, entonces ahí viene en ayuda el Estado de los ciudadanos y de los empresarios. Vamos a construir 325.000 viviendas, generando además 136.000 empleos y con toda la cadena de producción que eso representa, porque usted sabe perfectamente que la construcción dinamiza el empleo. Vamos a trabajar mucho en el tema también Mis Mejores Años, porque, mire... El proyecto para la tercera edad. Para la tercera edad. Una pensión para la tercera edad y seguro social sin ningún costo. Sin ningún costo. Entonces, ya atención gerontológica, distracción, inclusión, etcétera, etcétera. Lenin, usted sería el candidato de la continuidad, ¿no? El candidato de lo que, el candidato también de lo que sería el correísmo. Sí, de la continuidad punto. Sí, pero no del continuismo, porque continuismo prácticamente es hacer tabla rasa de los errores y de las fallas que se han cometido. Me gustaría que me diga cuáles son las cosas a mejorar aquí en el Ecuador. En forma particular, yo creo que hay que mantener estas extraordinarias escuelas del milenio y hay que multiplicarlas y hay que llevarlas a los sitios cercanos a las comunidades para que los niños tengan facilidad de asistir. Pero, como lo está haciendo el presidente, lo hiciera no con material, mucho hierro ni mucho cemento, sino con casas, con construcciones prefabricadas que permiten construir más
mejor y más rápido. Pero ¿qué cosas cree que usted tiene que remendar también para la conquista de los sectores que no son tan populares y que no lo votan? Bueno, sobre todo la no confrontación, sobre todo el diálogo. Por ejemplo, con respecto a los sectores empresariales, yo he propuesto no eliminar los impuestos, que eso es irresponsable. Irresponsable eliminar 3.000 millones de dólares de impuestos, eso es irresponsable. Además, a los únicos que se beneficia es al mismo candidato y a quienes están detrás de él. Aproximadamente un grupo X de personas, creo que 6.000 o 7.500 empresas individuales o jurídicas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Pues cambiar precisamente esta situación, extender la mano a los ciudadanos y decirles que estamos dispuestos a dialogar. Por ejemplo, con el sector empresarial, le comentaba, hemos propuesto la creación de un Consejo Consultivo Tributario, compuesto por el sector público y privado. Ellos manifiestan que hay que rebajar ciertos impuestos, que hay que eliminar ciertos impuestos. Les digo, bueno, conversemos. Y si es que hay algún impuesto que se haga muy difícil tomar decisión, hagámoslo escalonadamente. Vamos bajándolo de poco a poco. Si el impuesto es 5%, vamos escalonadamente bajando, como hace un gobierno responsable, y viendo la incidencia que tiene en la inversión, la producción, el empleo y el bienestar de la gente. Lenin, me gustaría aprovechar, esta es una cadena internacional de noticias, para conocer cuál es su posición acerca del futuro de Julian Assange. Bueno, a ver, nosotros proporcionamos el asilo al señor Julian Assange porque su vida corría peligro. El Ecuador no tiene la pena de muerte. Vimos que un ciudadano del mundo, quien quiera que sea, corría peligro. Por eso le dimos el asilo. Y más o menos se lo ha respetado. Digo más o menos porque podía habérselo hecho de mejor manera por parte del país en el cual está. Pero una cosa sí, totalmente claro. El señor Julian Assange tendrá que disminuir cierto tipo de intervención en política de países amigos. ¿Cómo sería eso? Sí, pues o sea, por ejemplo, cómo intervino en la campaña de los Estados Unidos. Eso creo que no se puede hacer desde una embajada. No se puede hacer desde una embajada. ¿Usted cree que su actividad ha perjudicado la situación pero es un de Ecuador? invitado. Si usted me invita a su casa, yo no puedo hablar mal de un amigo suyo. Pues. Si usted me da cabida en su casa, si me da hospedaje en su casa, yo disfruto de su hospitalidad. Sí, disfruto de su hospitalidad, pero al mismo tiempo soy respetuoso con usted. ¿Usted cree que Julian Assange no fue respetuoso con Ecuador? Yo creo que hay algunas cosas que no se le han dado claramente los parámetros, pero le vamos a dar los parámetros. El parámetro es no intervenir en la política de países amigos, así como nosotros no pensamos intervenir en la política de países amigos. Cada país tiene derecho a la autodeterminación, a la soberanía. Y darle los parámetros significaría que si no los cumple le retirarían el asilo. Bueno, eso lo consideraremos, hay que conversarlo con él. Vuelvo a recalcar, soy una persona de diálogo y siempre estaremos dialogando. Y en el otro ámbito también internacional, como para poder evaluar, me gustaría su visión acerca de las políticas que se están llevando a cabo en los Estados Unidos, de Donald Trump en general, pero también en particular en cuanto a la migración. Sí, a ver, nosotros, yo en particular, respeto la decisión que ha tomado el pueblo estadounidense. No faltaba más. Entiendo que habrá que establecer relaciones y buenas con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Habrá que tratar de obtener de ellas el mejor beneficio para su país y para nuestro país. Pero eso sí, lo que no toleraremos, bajo ninguna circunstancia, es que se violen los derechos humanos de nuestros migrantes. Eso lo estaremos reclamando de manera permanente. Y habría que evaluar también cómo está la región ahora, ¿no? Venimos de la región Latinoamérica, que viene de líderes progresistas, que ahora tiene una tendencia a girar hacia la derecha. Eso primero quiero que me evalúe a nivel regional, y después, si a usted no le da un poco de temor que también se incline hacia la derecha el ciudadano ecuatoriano en las urnas. En Ecuador no va a pasar, en Ecuador vamos a ganar las elecciones. Vuelvo a recalcar, son casi 1 millón de votos que tenemos de ventaja, es una ventaja inmensa. Y vuelvo a recalcarle, Diana, que fueron votos los de los otros partidos que no consiguieron tener una buena mayoría, fueron votos que se decantaron de nosotros hacia ellos. Son votos que van a volver hacia acá. Yo soy una persona que tiene una altísima credibilidad del pueblo ecuatoriano, usted lo puede ver en las encuestas, y eso se va a volver una realidad el momento en que marquen
su voto si es que eventualmente hubiera una segunda vuelta. ¿Cómo sería la convivencia con el resto de los países de la región que están teniendo otra tendencia? Amistad. Argentina, Brasil. Amistad, buena relación, reclamar cuando se violen los derechos humanos o los derechos internacionales, una amistad, pero sobre todo respeto. Respeto a la autodeterminación de cada uno de los pueblos. Por ejemplo, en Venezuela, respeto. Y exigir que los otros países respeten, que sean los mismos ciudadanos venezolanos los que decidan su destino. ¿Usted cree que la oposición en Venezuela está haciendo algún tipo de altavoz? Sí, están valiéndose de contactar instituciones, países a nivel internacional. Yo creo que eso no lo deberían hacer. Únicamente seguir recalcando en la necesidad de hacer un referéndum que decida el futuro de Venezuela. Yo he salido a las calles a hablar aquí con los ecuatorianos y algunos que no son el sector que lo votan a usted, sí, precisamente decían, tenemos miedo de que esta situación se desbalancee y que podamos llegar a tener un destino en el que escaseen las cosas, en el que haya problemas económicos. Pero eso vienen diciéndolo desde hace 10 años. Ya viene la bruja, ya viene el duende, ya viene el ogro. El típico cuento infantil. Por favor, decían que ya habían llegado los furgones con la nueva moneda y que ellos habían visto que tenían un primo o un pariente que lo había visto, que les iban a quitar a los niños, que las casas, los cuartos que les sobren iban a ser ocupados por otras personas. En 10 años no ocurrió absolutamente nada de eso. Pero todas las encuestas indican que la mayor cantidad de inquietud en la población es el desempleo. Por lo tanto, hay una preocupación extra ahí por la escasez. Nosotros vamos a generar empleo, pero no con novelerías, pues. No es diciendo voy a quitar impuestos y con eso voy a crear empleo. No. No con novelerías. Con nuestras potencialidades. Si no se conoce, por favor, acojan nuestras ideas. Con el turismo, con la agricultura, la agroindustria, la agroecología y las industrias industrializantes. No se olvide usted que nosotros, gracias a la gestión del gobierno, tenemos un superávit de energía como nunca antes. Y en la región eso no hay. Existe déficit de energía. Es por eso que estamos vendiendo energía tanto a Perú cuanto a Colombia. Y Chile también la necesita. Y ellos no pueden procesar su cobre precisamente porque no tienen energía. Y Brasil no puede procesar su bauxita, que es el precursor del aluminio, porque no tienen la energía. Nosotros sí la tenemos. Y podemos seguir desarrollando nuevos proyectos hidroeléctricos y hacer industrias industrializantes. Es interesante lo que usted menciona. Pero el turismo, por ejemplo, le doy la idea de cómo vamos a hacer el turismo. Sí. ¿Quién mejor para promocionar el turismo que las embajadas del Ecuador en cada país? Tenemos embajadas en casi todo el mundo. Y esas embajadas van a ser capacitadas, proporcionadas material para que acudan donde los grandes, medianos y pequeños operadores turísticos, a las instituciones públicas, a los medios de comunicación, a promocionar el turismo del Ecuador, a promocionar el Ecuador. Y con índices de gestión, y con tareas a cumplir, con metas. Si es que no se cumple, sale. Así de simple. Si es que en el año no ha conseguido que vengan más turistas, más inversión, ¿no es cierto?, mayor intercambio de productos, mayor venta de nuestros productos, si es que no lo ha conseguido, señor embajador, muchas gracias y otra persona que lo pueda hacer. Usted está mencionando también las relaciones que están teniendo con los diferentes países de la región. Ajá. ¿Con qué otros países es necesario sentarse a tener relaciones comerciales? Bueno, con todo el mundo, Diana. Con todo el mundo, si nosotros somos ciudadanos del mundo. Con todo el mundo, todos los países son amigos. Pero por supuesto vamos a privilegiar aquellos países con los cuales tenemos una mejor relación comercial. Vamos a privilegiar, es como cuando usted, si tuviera una tienda, pues, ¿verdad? Yo le compro poco. A lo mejor se toma una cerveza conmigo, vemos el fútbol juntos, Diana, pero acá al señor camarógrafo que le compra el 60% de lo que usted tiene en la tienda, le va a privilegiar, pues le va a poner una alfombra roja. Y estoy hablando en sentido figurado, el momento en que acude a su tienda. Pues. Claro, o sea, a cada persona le va a dar el trato que corresponde de acuerdo a la situación, de acuerdo a la relación que se ha creado. Una situación compleja la que se está manteniendo en estos momentos. Recordemos que todavía Ecuador no tiene una tendencia a un ganador en primera vuelta o que sí se tiene que disputar una segunda vuelta entre los dos binomios más votados. Bueno, usted es el candidato más votado, es yo no cierto, tengo duda. Mire, hemos ganado por
casi el 12% y por más de 1 millón de votos. Y vuelvo a recalcar, si usted revisa las encuestas, es el voto de la abogada Cintia Viteri, el voto de Dalo Bucarán, el voto del señor Espinel, el voto del general Paco Moncayo, todos muy respetados por mí. Yo he hecho una campaña, Diana, limpia, decente, porque yo creo que se puede darle honor a la política. La política la han hecho fea a los políticos, no es porque sea fea. La política es el arte de servir, con sacrificio a la comunidad. ¿Usted cómo se tomó las denuncias de corrupción hacia su fórmula presidencial? Pero mire usted, inclusive hasta el señor pagado por ellos no pudo hacer una acusación. ¿Quién sería el señor pagado por ellos? Sí, pagado por ellos, pues porque ellos forjaron inclusive las entrevistas y todo lo demás. Y además se hizo en el mismo sitio. Dice que no hay pruebas al respecto. Sí, no hay absoluto, pero si el mismo señor dijo que no tiene pruebas. Y de lo único que acusó al ingeniero Jorge Glass es de haber tomado decisiones. Imagínense, un ministro, un vicepresidente que no tome decisiones. Sí, para eso está electo, para eso está designado, pues, para tomar decisiones. Y las ha tomado y bastante bien. Tan buenas decisiones ha tomado como que en Manabí, donde se ha hecho la reconstrucción, tenemos una votación de 3 y 4-1. Y como lo estoy demostrando en los recintos, inclusive hasta 10 y en una proporción 20-1. Es que ese pueblo está agradecido de la gestión que realizó el ingeniero Jorge Glass. Lo ha hecho bien, es un buen trabajador y las denuncias de corrupción, pues por supuesto, todo hay que investigar. Yo he propuesto que hagamos una cirugía mayor a la corrupción, a los de antes, a los corruptos de antes y a los de ahora. ¿Por qué, Diana? Porque los corruptos de antes, el corrupto generalmente guarda el dinero, pues no lo gasta inmediatamente. El corrupto guarda el dinero, espera beneficiarse con el tiempo. Cuando pasa la calentura electoral, ese momento saca el dinero y se presenta como un industrial ganadero, hacendado o inversionista que de repente ha hecho mucho dinero por su capacidad de gestión, etcétera, que nunca lo hizo antes. Eso es inmoral. Entonces nosotros, a los corruptos de ayer y a los corruptos de ahora, quien quiera que sea, por favor, eso sí estoy claro, quien quiera que sea, irá a la cárcel y se resarcirá el dinero que corresponde a los ecuatorianos. Pero sobre todo, ecuatorianos y a todo el mundo, ya que nos están oyendo, a trabajar, motivando, incentivando, promocionando en nuestros jóvenes, en nuestros niños, valores preciosos como la honestidad, la transparencia, el amor a la patria, la lealtad con la patria. Así no estaremos hablando después de 10 años exactamente lo mismo, pues, porque esa es la única forma de cortar de raíz la corrupción. Lo veo con mucho ímpetu, Lenín Moreno. Quizás usted ya empezó la campaña también para una segunda vuelta. No sé si la campaña, pero tome en cuenta que nosotros, inclusive si ganamos en la primera vuelta, que parece que es lo que va a ocurrir de acuerdo a las proyecciones. Usted insiste en que va a ganar en primera vuelta. Yo seguiré puesto mi terno de campaña porque tenemos que trabajar en el proyecto de toda una vida. De toda una vida, porque... Seguimos refrescando los datos y todavía hay una tendencia a una segunda campaña. Usted mencionó a Cintia Viteri, que tiene más del 16%. Sí. Está también en los porcentajes de Paco Moncayo, que sigue cuarto. De Dalo Bucarán. De Iván Espinel. Algo del señor Zuquilanda, algo del señor Pesantes. Que en general están teniendo menos del 1% de los votos. ¿Qué sectores cree que son votaciones marginales, pero yo tengo amistad absolutamente con todos. Cintia Viteri anticipó que va a votar por Lasso. ¿Cree que el electorado le va a dar...? Pero una cosa es lo que ella diga. No se olvide usted que el dirigente máximo del Partido Social Cristiano, al cual pertenece la señora abogada Cintia Viteri, le dijo al candidato Lasso, le dijo que es una persona falsa. Le dijo, usted es una persona falsa. Falsa. Y usted sabe todo lo que ellos representan. Y seguramente será porque lo conoce bastante bien, pues. Bastante bien. ¿Usted cree que acá en la oposición le faltó rearmarse? ¿Que no pudieron encauzarse en un mismo candidato? ¿O que la verdad que no pudieron hacerle fuerza al movimiento de ustedes? A lo mejor si es que hubieran escogido otro candidato, sí. Por ejemplo, hubiera sido muy difícil ganar una segunda vuelta a la abogada Cintia Viteri. Por su condición de mujer, es una mujer inteligente, es una mujer con mucha decisión. Con mucha trayectoria política. Sí, también. Con mucha trayectoria política, independientemente de cualquiera sea los defectos que tenga, pues eso no, yo no tengo por qué recalcarlos. No lo he hecho en ningún momento y no lo voy a hacer ahora. Vuelvo a recalcar, yo he sido muy respetuoso con los otros candidatos.
Y si hubiera sido el general Paco Moncayo también, es un muy buen amigo, es un muy buen amigo. Por supuesto, tenemos distancias políticas, pero es un muy buen amigo y también es una candidatura que hubiera sido muy difícil. ¿Usted se sentaría en la mesa a charlar con ellos para tratar de ver cómo pueden hacer que el electorado lo vote? Pero si, en una hipotética segunda vuelta. Pero si mi relación con todos es una relación extraordinaria. Con el señor Dalo Bucaram jamás en la vida hemos tenido un encuentro. Siempre que nos encontramos nos saludamos de manera afectiva. Entonces lo vuelvo a repetir para los que no conocen muy bien una pregunta que le hice al inicio de la entrevista. ¿Cuál es la diferencia entre usted, Lenín Moreno, y Guillermo Lasso, que iría segundo en las vuelvo a recalcar, él es un señor rico, que ya le conté cómo hizo el dinero. Así hizo el dinero, así se enriqueció. Con los huérfanos, con los pobres, con los viejecitos, con las viudas. Así se enriqueció. Así se enriqueció. Entonces él es un señor rico que quiere ser presidente de la República para aumentar su palmarés. Yo quiero ser presidente de la República porque amo este país, amo entrañablemente este país y quiero servirlo con el mismo cariño, con la misma honestidad, con la misma transparencia que lo hice cuando fui vicepresidente de la República. Y el pueblo lo sabe, el pueblo lo sabe. Usted pregúntele, inclusive a las personas que no votaron por mí, inclusive a las personas que votaron por Lasso, si el trabajo que yo hice en la vicepresidencia de la República no fue un trabajo efectivo, honesto, transparente. Usted tiene de manera activa ya muchos años en la política, fue vicepresidente también durante muchos años, ahora es candidato y por lo tanto activamente está relacionado. Yo le voy a comentar algo, Diana, perdóneme. Sí. Yo le voy a comentar algo. Yo me he negado a ser presidente de la República. La vez pasada el presidente de la República, Rafael Correa, me propuso que sea el candidato. Y con muchas más posibilidades de triunfo. Me propuso, yo dije, no, quiero descansar. Inclusive no quise volver a ser vicepresidente de la República. Y ahora en esta oportunidad, 3 veces, así como Pedro a Cristo, me negué. Le dije, Rafael, por favor, no quiero ser candidato. Quiero dedicarme a mi vida privada, quiero descansar, quiero ir a cuidar mis nietos. A propósito, mi hija va a tener trillizos. Bueno, felicitaciones. Sí, y en 1,5 semanas aproximadamente. O sea que vamos a tener 3 votos más ahí. Entonces van a faltar brazos ahí. Pero, si se trata de servir a la patria, Epicteto de Frigia decía que uno no puede negarse, que es falta de ética negarse si es que se tiene la oportunidad de servir a la patria y salvarle de una persona que no tiene la calidad como para ser presidente de la República, porque ya lo demostró. Vuelvo a recalcar, el momento en que sirvió a 2 millones de ecuatorianos y el momento en que compró. Legal, pero inmoralmente los cederes a la gente Lenín, pobre. tengo que cerrar la entrevista, pero me gustaría, ya que me lo mencionó de vuelta Rafael Correa, que me dé su visión acerca de que él anticipó que se retira del escenario político y que se va a vivir al exterior. ¿Cómo evalúa usted la situación? Con todo derecho, Diana, con ¿No todo le va a pedir derecho, que se quede? porque es un hombre que trabaja las 20, 22 horas al día. Además que ama profundamente al Ecuador, que conoce perfectamente la realidad ecuatoriana y que es valiente, con todo derecho a descansar. Sé perfectamente cuál es la posición de su esposa, la querida Alma Lerc, y ella quiere rescatar nuevamente a su esposo. Claro. Tenerlo nuevamente, o sea, ella me lo ha dicho y ella se lo ha dicho a él. Es por eso que inclusive se van a vivir a Bélgica, para poder ya hacer su vida privada. Y pues con todo derecho, vuelvo a recalcar, con todo derecho, nosotros acá tenemos la obligación de sacar adelante el Ecuador y hacer las cosas muchísimo mejor que lo que se han hecho en esta Yo década. le agradezco en estos momentos de incertidumbre en que todavía no hay una tendencia electoral totalmente definitiva, al menos con los datos oficiales, el habernos atendido. Muchísimas gracias, Diana, Lenín a usted, Moreno, bienvenida. por estar. Muchas gracias. Bienvenida. Aquí en RT y a toda la audiencia les agradezco haber estado. Recuerden que todas las noticias del mundo están aquí en RT.